Lo que ha sucedido hoy en Tardear ha provocado un auténtico terremoto mediático. Nadie se esperaba que, después de tantos años, salieran a la luz documentos inéditos que arrojaran nueva luz sobre la vida de Pedro Carrasco, un hombre que, a pesar de haber sido un icono del boxeo en España, sigue generando titulares incluso décadas después de su fallecimiento. Sin embargo, lo más impactante de la jornada no ha sido solo la revelación de estos documentos, sino el debate que ha surgido a raíz de ellos. Porque no se trata solo de números o cuestiones económicas, sino de una verdad que ha estado oculta durante años y que ahora, gracias a estas pruebas y a lo que se ha debatido en el plató, podría cambiar completamente la percepción que el público tiene sobre la vida sentimental del boxeador. Rocío Carrasco, su única hija, siempre ha defendido que su padre nunca estuvo realmente enamorado de Raquel Mosquera, la mujer con la que contrajo matrimonio en su última etapa de vida. Según su versión, el gran amor de Pedro Carrasco fue, sin ninguna duda, su madre, Rocío Jurado. A lo largo de los años, en los distintos programas y documentales en los que ha participado, Rocío Carrasco ha insistido en que su padre no sentía por Raquel Mosquera un amor verdadero y que, en realidad, siempre estuvo marcado por la historia que vivió con la célebre cantante. Pero hoy, con la difusión de imágenes inéditas y las declaraciones del propio Pedro Carrasco que se han rescatado, esa versión podría desmoronarse. El programa ha comenzado con una bomba informativa. Después de 24 años, se han encontrado documentos nunca antes vistos relacionados con Pedro Carrasco. En un principio, se trataba de una información de carácter económico, ya que en estos papeles se reflejan detalles sobre las cantidades de dinero que el boxeador ganó a lo largo de su carrera. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente una curiosidad financiera ha dado paso a algo mucho más grande. A medida que avanzaba el programa, la conversación ha tomado un giro inesperado y se ha centrado en la vida sentimental de Pedro Carrasco. ¿Quién fue realmente la mujer que ocupó su corazón hasta el final de sus días? Para entender la magnitud de este debate, hay que remontarse al origen de la historia. Pedro Carrasco y Rocío Jurado fueron una de las parejas más mediáticas de su época. Su historia comenzó en 1974, cuando se conocieron en un festival taurino benéfico en Madrid. Lo suyo fue un auténtico flechazo, una atracción instantánea que no tardó en consolidarse. 2 años después, el 5 de junio de 1976, se casaron en Chipiona en una boda que fue todo un acontecimiento en España. Durante varios años, su matrimonio fue visto como un cuento de hadas. De esa unión nació su hija, Rocío Carrasco, quien con el tiempo se convertiría en una de las figuras más controvertidas de la televisión española. Sin embargo, con el paso de los años, la relación entre Pedro y Rocío comenzó a desgastarse. Mientras él dejaba atrás su carrera en el boxeo, Rocío Jurado vivía el mejor momento de su trayectoria artística. Sus compromisos profesionales la llevaban de un lado a otro, y la distancia empezó a hacer mella en su matrimonio. A esto se sumaron los rumores de infidelidades por ambas partes, algo que terminó por dinamitar la relación. En la década de los 80, Rocío Jurado y Pedro Carrasco anunciaron oficialmente su separación, poniendo fin a una de las historias de amor más icónicas del mundo del espectáculo español. Tras su divorcio, ambos continuaron con sus vidas. Rocío Jurado rehizo su vida sentimental con José Ortega Cano, mientras que Pedro Carrasco encontró el amor nuevamente en Raquel Mosquera, una peluquera que entró en su vida para quedarse. El 31 de agosto de 1996, Pedro Carrasco y Raquel Mosquera contrajeron matrimonio en una ceremonia que, aunque menos mediática que su primer enlace, también generó gran expectación. La diferencia de edad entre ambos era notable. Raquel Mosquera tenía 25 años menos que él, pero eso no fue un impedimento para que su amor prosperara. Y aquí es donde comienza la controversia. Durante años, desde distintos sectores de la prensa, y sobre todo, desde el entorno de Rocío Carrasco, se ha sostenido que Pedro Carrasco nunca dejó de amar a Rocío Jurado y que su matrimonio con Raquel Mosquera fue más una etapa de compañía que una verdadera historia de amor. Sin embargo, las imágenes que se han emitido hoy en Tardear parecen desmontar esa teoría. En el vídeo que se ha mostrado en pantalla, Pedro Carrasco aparece hablando con claridad sobre su relación con Raquel Mosquera, dejando frases que no dejan lugar a dudas. «Estoy contentísimo de haber conocido a mi mujer y haberme casado con ella», decía con una sonrisa. Este testimonio ha descolocado a muchos, ya que contradice completamente la versión que se ha contado durante años. En el plató, los colaboradores han analizado minuciosamente estas declaraciones. Algunos defienden que, en efecto, Pedro Carrasco encontró en Raquel Mosquera un amor real, sincero y profundo, y que su relación con Rocío Jurado, aunque importante, había quedado atrás. Otros, en cambio, creen que estas palabras no son suficientes para desmentir lo que durante años ha defendido Rocío Carrasco y que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Mientras tanto, la gran pregunta sigue en el aire.
¿A quién amó realmente Pedro Carrasco hasta el final de sus días? Las palabras del boxeador en este vídeo parecen inclinar la balanza a favor de Raquel Mosquera, pero ¿será suficiente para cambiar la percepción que se ha tenido durante tanto tiempo? Lo sucedido en Tardear ha provocado un auténtico terremoto mediático, y la reacción de Rocío Carrasco ante estas revelaciones es algo que muchos pueden prever sin necesidad de verla en directo. Conociendo su fuerte carácter, su manera de afrontar públicamente cualquier polémica y la férrea defensa que siempre ha hecho de su verdad, resulta evidente que lo emitido en televisión no le habrá sentado nada bien. Desde hace años, Rocío ha mantenido una versión inamovible sobre la relación de sus padres, sosteniendo que Pedro Carrasco nunca estuvo verdaderamente enamorado de Raquel Mosquera y que su único y gran amor fue Rocío Jurado. Con este telón de fondo, la emisión de imágenes inéditas, declaraciones del propio Pedro y documentos financieros desconocidos hasta ahora han puesto patas arriba todo el relato que ella ha defendido con uñas y dientes. No es la primera vez que Rocío Carrasco se enfrenta a una situación en la que se pone en duda su versión de los hechos. En el pasado, cada vez que se ha emitido contenido contrario a su testimonio, su reacción ha sido inmediata y contundente, ya sea a través de apariciones televisivas o comunicados oficiales en los que ha dejado clara su postura. En este caso, no parece que vaya a ser diferente. Todo apunta a que en los próximos días asistiremos a una respuesta por su parte que podría incluir desde desmentidos hasta medidas legales para evitar que esta información siga difundiéndose. La pregunta que ahora se hacen muchos es: ¿decidirá acudir a un plató para expresar su malestar y dar su versión? ¿Optará por un comunicado público negando la veracidad de lo expuesto en Tardear? ¿O recurrirá al silencio y permitirá que el escándalo se apague por sí solo? Más allá de la reacción de Rocío Carrasco, lo cierto es que este programa ha sacado a la luz documentos económicos que han generado un nuevo foco de controversia. En un primer momento, la audiencia podía pensar que se trataba simplemente de datos financieros sin mayor relevancia. Cifras relacionadas con los ingresos que Pedro Carrasco obtuvo a lo largo de su trayectoria como boxeador y cómo administró su fortuna. Sin embargo, el contexto en el que estos documentos han sido presentados ha hecho que adquieran una trascendencia completamente distinta. El hecho de que estos papeles hayan salido a la luz justo ahora, en medio de un debate sobre la vida sentimental de Pedro Carrasco, ha dado pie a innumerables especulaciones. No solo han reavivado el enfrentamiento entre quienes defienden versiones opuestas sobre su legado, sino que también han levantado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de esta revelación. ¿Es realmente una investigación periodística sin segundas intenciones o hay una estrategia detrás para intentar modificar la percepción pública sobre Pedro Carrasco y su relación con Raquel Mosquera? ¿Cómo encajan estos datos en el conflicto que ha existido entre Rocío Carrasco y la que fuera esposa de su padre? El ambiente en el plató de Tardear estaba cargado de tensión. A medida que avanzaba el programa, cada imagen emitida, cada frase recuperada del pasado y cada documento mostrado en pantalla hacían que la polémica aumentara. Los colaboradores no tardaron en posicionarse, algunos defendiendo que Pedro Carrasco encontró en Raquel Mosquera la estabilidad emocional y el amor verdadero que necesitaba en sus últimos años, mientras que otros insistían en que su gran amor siempre fue Rocío Jurado. El debate estaba servido y la expectación era máxima. La gran revelación del programa llegó con la difusión de unas imágenes inéditas en las que se puede ver a Pedro Carrasco expresando su felicidad junto a Raquel Mosquera. Estas imágenes, junto con sus palabras en las que aseguraba que estaba profundamente enamorado de su esposa, han supuesto un golpe directo al testimonio de Rocío Carrasco, quien siempre ha defendido que su padre nunca sintió un amor verdadero por Raquel y que su matrimonio no fue más que una etapa sin mayor trascendencia en su vida. Sin embargo, las palabras de Pedro Carrasco en el vídeo han dejado a muchos espectadores con la sensación de que, tal vez, la realidad fue otra muy distinta. Pero el programa no se detuvo ahí. Poco después, se emitieron fragmentos de entrevistas antiguas en las que Pedro Carrasco hablaba sobre su matrimonio con Rocío Jurado, su separación y los motivos que llevaron al fin de su relación. A pesar de que siempre se ha dicho que su amor con la más grande fue inquebrantable, lo cierto es que en varias de sus declaraciones Pedro dejaba entrever que la distancia, los compromisos profesionales y las diferencias irreconciliables terminaron por deteriorar el vínculo. Incluso llegó a reconocer que la etapa final de su matrimonio estuvo marcada por los conflictos y la falta de entendimiento. Con todas estas revelaciones sobre la mesa, lo ocurrido hoy en Tardear no solo ha sacudido los cimientos del relato oficial que Rocío Carrasco ha mantenido durante años, sino que ha generado una nueva ola de especulaciones que amenaza con mantenerse viva durante mucho tiempo. A pesar del paso de los años, el legado de Pedro Carrasco sigue siendo motivo de debate y enfrentamiento, y todo parece indicar que lo sucedido en el programa no hará más que alimentar aún más esta controversia. Las redes sociales ya están en ebullición. Los seguidores de Rocío Carrasco han salido en su defensa, asegurando que estas nuevas revelaciones no cambian en absoluto la realidad de lo que ella ha contado y que todo responde a un intento de desprestigiarla. Por otro lado,
Quienes apoyan la versión de Raquel Mosquera consideran que estos documentos y las declaraciones de Pedro Carrasco ponen en entredicho el relato que se ha querido imponer durante años. La polémica está servida y el futuro de este debate es incierto. ¿Habrá nuevas revelaciones en los próximos días? ¿Saldrán a la luz más documentos o testimonios que puedan arrojar luz sobre la historia? ¿Se sumarán otras figuras del entorno de Pedro Carrasco para ofrecer su versión? Lo único seguro es que este asunto está lejos de resolverse y que, una vez más, la vida de Rocío Carrasco vuelve a estar en el centro del huracán mediático. La gran incógnita ahora es, ¿cuál será el siguiente paso de Rocío Carrasco? ¿Se quedará en silencio esperando que la tormenta pase o decidirá enfrentarse una vez más a los medios para dar su versión y desmontar lo que se ha dicho en Tardear? Lo que parecía ser un simple programa de entretenimiento se ha convertido en una cuestión de honor, en un debate sobre la memoria de Pedro Carrasco, su vida sentimental y la lucha por definir su verdadero legado. Una historia que, lejos de llegar a su fin, parece estar escribiendo un nuevo capítulo cargado de controversia, emociones encontradas y, sobre todo, un gran impacto mediático que mantendrá a la audiencia expectante en los próximos días. Creo en Dios, y dentro de mí sé que hay algo más allá de lo que vemos, algo que trasciende lo terrenal, algo que nos une incluso después de la muerte. Y por eso, me resulta inconcebible pensar que alguien como Pedro Carrasco, que amó con tanta intensidad, simplemente desapareciera de un día para otro sin dejar rastro en la memoria de quienes lo conocieron, y sobre todo, de aquellas personas que formaron parte de su historia. Su vida, sus amores, sus decisiones y su legado siguen siendo tema de debate, incluso después de tantos años. Pero la gran pregunta que sigue en el aire y que muchos se han hecho es, ¿a quién amó realmente en sus últimos días? ¿Murió enamorado de Raquel Mosquera, con quien compartió sus últimos años de vida, o en el fondo su corazón seguía perteneciendo a Rocío Jurado, la mujer con la que construyó una familia y compartió buena parte de su vida? Es sorprendente cómo el tiempo no apaga ciertos debates, sino que los aviva aún más. Años después de su fallecimiento, Pedro Carrasco sigue siendo motivo de discusión en platós de televisión, en tertulias y en conversaciones en las que se intenta desentrañar qué sentía realmente en sus últimos momentos. Lo curioso es que esta pregunta no tiene una única respuesta, porque el amor es un sentimiento complejo, lleno de matices, que no puede reducirse a una simple elección entre blanco o negro. Las versiones son múltiples, y como era de esperar, las opiniones están divididas. Quienes conocieron su historia con Rocío aseguran que, aunque la relación terminó en divorcio, el amor que sintieron fue inquebrantable, una pasión que no se extinguió del todo, sino que quedó transformada en algo más profundo. Después de todo, Rocío no solo fue su esposa, sino también la madre de su única hija, un lazo que los unió para siempre, incluso cuando sus caminos tomaron rumbos distintos. Para otros, en cambio, su amor por Raquel Mosquera fue el más auténtico, el que vivió sin presiones mediáticas, con la madurez que da la experiencia y con la tranquilidad de haber encontrado a alguien que lo acompañara a los momentos finales de su vida. Lo cierto es que Rocío y Pedro fueron una de las parejas más icónicas de su época. Su matrimonio era seguido por la prensa rosa con una fascinación casi obsesiva. La tonadillera y el campeón de boxeo representaban la unión de dos mundos distintos, el del espectáculo y el del deporte, que parecían complementarse a la perfección. Durante años, fueron la imagen del éxito, la pareja que todos admiraban. Pero como ocurre con muchas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, la realidad terminó siendo muy diferente. Con el tiempo, los problemas hicieron mella en la relación y decidieron separarse. Sin embargo, lo hicieron en buenos términos, sin rencores públicos ni enfrentamientos mediáticos, algo poco común en el mundo del espectáculo. Lo que muchos desconocen es que, incluso después de su divorcio, Pedro y Rocío mantuvieron una relación cordial. Tanto es así que el padre de Pedro vivió en la casa de Rocío Jurado durante un tiempo después de la separación, hasta que su estado de salud hizo necesario trasladarlo a Huelva, donde falleció. Este detalle es una prueba más de que, aunque su relación amorosa terminó, el vínculo entre ellos nunca se rompió del todo. Pero luego apareció Raquel Mosquera, y con ella, un nuevo capítulo en la vida de Pedro Carrasco. Su relación fue muy comentada desde el principio, en parte por la diferencia de edad entre ambos, y en parte porque la sombra de Rocío Jurado era demasiado alargada. Muchos no entendían cómo Pedro, después de haber estado casado con una de las mujeres más admiradas de España, podía haber elegido a alguien que no pertenecía al mundo del espectáculo, alguien ajeno a los focos, a los eventos, a la alta sociedad. Raquel era peluquera, una mujer sencilla que, pese a todas las críticas, defendió su amor con firmeza y lo vivió con intensidad. La pareja tuvo que enfrentarse a muchas habladurías y prejuicios, pero Pedro parecía feliz. Sus últimos años los compartió con Raquel, y quienes los conocieron aseguran que su relación era genuina, basada en el cariño mutuo y en una complicidad real.
Para Raquel, la muerte de Pedro fue un golpe devastador y le costó mucho tiempo reponerse de la pérdida. Su duelo fue largo y doloroso, algo que solo una persona que ha amado de verdad puede comprender. Pero en medio de esta discusión sobre los sentimientos de Pedro, también ha surgido otro tema, el económico. A lo largo de su vida, Pedro Carrasco amasó una considerable fortuna gracias a su carrera en el boxeo. Fue un deportista de éxito y supo aprovechar su momento de gloria. Sin embargo, tras retirarse, su vida dio un giro radical. Decidió dedicarse a su hija, permitiendo que Rocío Jurado continuara con su carrera artística sin preocupaciones. Esta fue una decisión que marcó el rumbo de su vida, pues dejó de lado muchas oportunidades para centrarse en la crianza de su hija. Con el paso del tiempo, Pedro Carrasco, un hombre acostumbrado al éxito y a la exigencia de la competición, se encontró en una nueva etapa de su vida en la que ya no era el boxeador que deslumbraba en el ring ni el centro de atención de la prensa deportiva. Sin embargo, nunca fue de aquellos que se resignan a quedarse de brazos cruzados. Su espíritu inquieto lo llevó a encontrar nuevas formas de mantenerse activo, pues siempre había sido un hombre de acción, alguien que necesitaba tener un propósito, un objetivo al que dedicarse. Fue así como decidió involucrarse en el mundo de la venta y representación de relojes. No lo hacía por una necesidad económica, pues había sabido administrar bien sus ingresos y mantener un estilo de vida cómodo. Para él, más que una forma de obtener ingresos, era una manera de mantenerse en movimiento, de seguir sintiéndose útil, de demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. Además, el trato con la gente, el contacto directo con clientes y socios, le proporcionaba una sensación de dinamismo que disfrutaba. No era un hombre que pudiera quedarse quieto, y esta nueva actividad le daba la oportunidad de seguir en el juego, aunque fuera en un terreno completamente distinto al que había dominado en el pasado. Sin embargo, su vida dio un nuevo giro cuando conoció a Raquel Mosquera, una mujer que llegaría a ocupar un lugar fundamental en su vida y que lo acompañaría en sus últimos años. Con ella, Pedro encontró no solo una pareja, sino también una compañera de proyectos, alguien con quien podía compartir sueños y aspiraciones. Juntos decidieron emprender un negocio que, en un principio, parecía prometedor, un centro de estética y peluquería, un espacio pensado para ofrecer servicios de belleza y bienestar. El inicio estuvo marcado por la ilusión y la esperanza. Querían construir algo propio, algo que les permitiera trabajar juntos y compartir no solo su vida personal, sino también la profesional. Sin embargo, como ocurre con muchos proyectos, pronto se encontraron con las dificultades económicas. Para sacar adelante el negocio, tuvieron que solicitar un crédito, una deuda que ambos asumieron con la confianza de que lograrían pagarla a medida que el centro se consolidara y comenzara a dar frutos. Pero el destino tenía otros planes. La repentina muerte de Pedro Carrasco cambió todo en un instante. Lo que había sido un proyecto de dos, un esfuerzo compartido, quedó en manos de Raquel, quien tuvo que enfrentarse al desafío de sacar adelante el negocio en solitario. No solo tuvo que lidiar con la pérdida del hombre con el que había compartido sus últimos años, sino que además se encontró con la carga de una deuda que debía seguir pagando. Fueron tiempos difíciles para ella, marcados por el duelo, la presión económica y la incertidumbre sobre el futuro. A pesar de todo, Raquel intentó mantenerse firme y seguir adelante con el centro de estética, pero no fue fácil. La situación financiera era complicada, y el peso emocional de la pérdida hacía que cada día fuera un reto. Sin embargo, con esfuerzo y perseverancia, logró sostener el negocio y superar los obstáculos que se interpusieron en su camino. Pero más allá de los problemas económicos y los desafíos empresariales, la gran incógnita que sigue generando debate es otra. ¿A quién pertenecía realmente el corazón de Pedro Carrasco cuando partió de este mundo? Algunos afirman que, a pesar de su separación, Pedro nunca dejó de amar a Rocío Jurado. Fue ella quien estuvo a su lado en los momentos de gloria, quien lo acompañó en su etapa como boxeador y con quien formó una familia. Su amor fue intenso y apasionado, pero también enfrentó dificultades que terminaron por separarlos. Aún así, su relación siempre estuvo marcada por el respeto y la conexión que los unió para siempre a través de su hija en común. Por otro lado, están quienes sostienen que el verdadero amor de Pedro en sus últimos años fue Raquel Mosquera. Con ella encontró una relación diferente, más serena y madura, alejada de los focos de la prensa y del torbellino mediático que rodeaba su anterior matrimonio. Raquel fue la mujer con la que compartió su día a día en su última etapa de vida, con la que soñó nuevos proyectos y con quien construyó un hogar. Para ella, no había duda de que Pedro la amó hasta el final, y su dolor tras la muerte de él fue una prueba de la profundidad de sus sentimientos. Quizás la respuesta no sea tan simple. Tal vez Pedro Carrasco amó de diferentes maneras a las dos mujeres que marcaron su vida. El amor no siempre es una cuestión de exclusividad, ni se mide en términos absolutos.
Es posible que su corazón tuviera un lugar especial tanto para Rocío, con quien compartió una historia llena de intensidad y recuerdos imborrables, como para Raquel, quien lo acompañó en una etapa más tranquila, en la que buscaba estabilidad y serenidad. Al final, la historia de Pedro Carrasco sigue generando debate, sigue despertando emociones y sigue siendo analizada desde diferentes perspectivas. Más allá de los titulares, de las especulaciones y de las opiniones divididas, lo que nadie puede negar es que dejó una huella imborrable en la vida de quienes lo conocieron y en la memoria de quienes, muchos años después, siguen recordándolo con la misma pasión con la que él vivió cada uno de sus días.